Te escuchamos, Sebastián. Ahí se me ve, Lisen. Sí, con el filtro de Newton. Perdón. Tienes peluca. Ah, Dicen va a ser bueno, nos va a ayudar. Listo, muy bien, gracias, Sebas. Entonces, empezamos. Ya tienes hasta las 11:53 para tu exposición. Listen, ¿me deja compartir pantalla? No. Claro, Ya dame- Chris debe darte el permiso. Pon, Chris, el permiso para que puedan compartir. Listo. Listo. Ya. Se me trabó. Se me está trabando la pantalla, Listen. Por favor, alejar la ventana. Verás, lo que podemos hacer. Ya, Ya se creo que ya está. Sí. Ya, buenos días, compañeros, licenciado, profesores. Mi exposición trata sobre la función de Euler. Para entender la función de Euler es indispensable entender dos conceptos antes, los números primos y los números coprimos. Los números primos son los que tienen solamente dos divisores, el mismo número y uno. Eso lo convierte en prima. Y los que tienen más de dos divisores son compuestos. Los divisores de 59 son el 59 y 1. Concluimos que por tener los dos divisores es un número primo. Y los divisores del 20 son el 20, el 10, 5, 4, 2 y 1. Entonces quiere decir que es un número compuesto. He puesto esta tabla para que ver los números primos del 1 al 100. Y están los números coprimos, que son que el máximo común divisor tiene que ser 1. Si llega a 1, hemos comprobado que los dos son números coprimos. Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor del 8 y el 11, los divisores del 8 son 4, 2 y 1, y los divisores del 11 son 11 y 1. Entonces, el que los divide a los dos es 1. Ese es su máximo común divisor. También tenemos esta particularidad que si los números están seguidos, siempre van a ser coprimos. Tenemos los divisores del 11, que como ya había dicho, son el 11 y el 1, y los divisores del 10, que son el 10, 5, 2 y 1. Por esta particularidad, nos da que el máximo común divisor es 1. Visto esto, vamos a empezar con las propiedades de la función de Euler. Es una manera, esta función sirve para encontrar la cantidad de números coprimos que existen entre ambos números, en el caso de la tercera propiedad que ya vamos a ver, o anteriores a él. Entonces empezamos con la primera propiedad. Si el número p es primo, entonces concluimos que phi del número primo es igual al número primo menos 1. He puesto el ejemplo de phi de 5, que es un número primo, menos nos da 4, que es 5 menos 1, 4. Nada fuera de lo normal. La comprobación es que los números coprimos del 5 es el 1, el 2, el 3 y el 4. En la segunda propiedad, si p es primo, tenemos que la propiedad es phi de p del número primo elevado a un número e es igual a p elevado a e menos p elevado a e menos 1. ¿Qué quiere decir? Que p elevado a e es entre paréntesis 1 menos 1 sobre p. Entonces voy a hacer un ejemplo. Factorizamos el 243, que nos da 3 quintos si lo descomponemos con números primos. Entonces, en el ejemplo está 243, el phi 243, para que este número se haga, para utilizar la propiedad, perdón, tengo que que este número sea un número primo, que es justo lo que hice con la factorización, que es el número 3 que tenemos aquí, que es 3 elevado a la quinta, y utilizando la propiedad es 3 elevado a la quinta, entre paréntesis 1 menos 1 sobre 3, es igual a 162 números coprimos que tiene el 243. Si voy muy rápido, tienen preguntas, me detienen nomás si me preguntan. Tercera propiedad.
es una función multiplicativa que quiere decir que si el máximo común divisor de n y m es igual a 1, o sea, tiene que ser un número coprimo, es básicamente lo que nos dice. Es phi, la tercera propiedad sería phi de n por m, que es una propiedad multiplicativa, es igual a phi de n por phi de m. Entonces he utilizado en este ejemplo el número 9 y el número 5, que phi de 9 por 5 nos da que si lo descompongo al 9 para que sea un número primo, nos da el 3 al cuadrado por phi de 4, que el número 5, como ya vimos con la primera propiedad, es 5 menos 1, 4. Entonces aplicamos la segunda propiedad, que es 3 al cuadrado, entre paréntesis 1 menos 1 sobre 3 por 4, nos daría 6 por 4, 24. La comprobación es que el número phi de 9 es 6 y el phi de 5 es 4. 6 por 4, 24. 9 por 5 es 45, entonces concluimos que 45, el phi de 45 es los números coprimos que vienen antes de 45 son 24 números. En la cuarta propiedad tenemos que si n es igual al número primo elevado a e sub 1 por el número primo elevado a e' sub 2, etc. Tenemos esta propiedad que phi de n es igual a n, entre paréntesis 1 menos 1 sobre p sub 1, y consecutivamente. Para hacer este ejemplo utilizamos la descomposición de... Factorizamos, básicamente, números primos. Tenemos que el 2 al cuadrado por el 3 al cubo por 11 es igual a 1188. Entonces vamos a utilizar ese número, que phi de 1188 es igual a 1188 sobre 1 menos 1. Utilizamos este número primo de 2. Continuamos 1 menos 1, utilizamos el número primo 3, 1 menos 1, utilizamos el número primo 11. Nos da que 1188 por 1/2 por 2/3 y por 10 onceavos son 360. Entonces son 360 números que vienen, números coprimos que vienen antes de 1188. Esto de aquí, ¿para qué nos sirve? Tenemos varios usos. Lo podemos utilizar en la identidad de Menon, en el teorema de Euler, en la aritmética modular. Como ya he dicho antes, sirve para calcular la cantidad de números coprimos que vienen antes de él como función multiplicativa. Pero en este caso he querido sacar un ejemplo que tengo de mi escrito. Es este proyecto de los matemáticos Nima Gambari y Said Alicani, quienes grafican el phi de Euler de tal manera que representa al metano, etano y propano, en los cuales, como en los gráficos químicos, los vértices corresponden a los átomos de la molécula y las líneas representan a los enlaces. Entonces, más o menos cada tres números sube una ala o baja una ala. Entonces tenemos esta particularidad que me gustó mucho. Me gustaría dar, aparte, las conclusiones de lo que fue para mí trabajar en este proyecto, y he sacado textualmente un pequeño párrafo de lo que escribí en mi trabajo, y les leo. Me gustó el tema porque me desafía como estudiante a creer en mí, a que soy capaz de entender la tan difícil matemática, misma que mucha gente le teme. Me siento mucho mejor conmigo mismo al poder explicar de manera escrita algo tan interesante y útil. Quizás no alcanzo a entender en totalidad la funcionalidad del phi de Euler, porque de momento es algo que trasciende mi conocimiento, pero sí puedo apreciar la importancia que tienen los números primos en nuestro día a día, ya que se utilizan para la criptología, para el código, varias cosas. O sea, este trabajo ha sido un proyecto que me ha desafiado a tratar de entender los libros complejos de matemáticas que uno entra y solo ve fórmulas y gente explicando. Eso por fin he podido al menos un poco entenderlo para mí. Y ahí está la bibliografía y muchas gracias por escucharme. Gracias, Listo. Sebas. Estuvo No súper. sé si tienen alguna pregunta. Eh, no, ninguna pregunta. Gracias por compartir. Ya estuvo muy bien tu presentación, así que puedes estar tranquilo. Más tarde les doy las notas a cada uno, ¿ya? Gracias, Sebas. Muchas gracias a usted, Liz. Un gusto. Gracias. Listo. A continuación, por favor, el señor Almeida. Ok. Walter.
poquito. ¿Cómo está, Alicia? Buena. Ya. Ok, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El tema que me tocó fueron científicos y matemáticos. Pues a principios del siglo XX estalló una crisis llamada crisis de los fundamentos. Pues esto llevaría a una terrible conclusión. Las matemáticas no son infalibles. Pues hubieron dos jóvenes encargados de demostrar esto, que fueron Kurt Gödel y Alan Turing. George Fernand nació un 3 de marzo de 1845. Su lugar de nacimiento fue en San Petersburgo. Heredó los talentos de sus padres y fue un destacado violinista. Aparte de eso, consideró a todos estos conjuntos como entidades completas. A esto lo llamó números infinitos completos y en el año de 1879 fue ascendido. Sin embargo, el concepto de infinito en matemáticas había sido un tabú hasta entonces, pues sus teorías fueron reconocidas en el siglo XX y en 1904 fue galardonado en la medalla de la Sociedad Real. A él se lo considera como el padre de la teoría de conjuntos y finalmente murió el 6 de enero de 1918 en una institución mental. Pues aquí, procedo a leer esto. George Cantor se destacó por crear la teoría de conjuntos, es decir, definir los conjuntos infinitos y formalizar la definición de los números tan finitos, como cardinales y ordinales y la noción del infinito. Pues yo aquí voy a explicar en este ejemplo. Pues recordemos que al mencionar esta palabra, pues nos vienen a la idea de la mente como el conjunto de los números reales, que se diferencia con la letra R. Pues esto puede ser un conjunto de personas, conjunto de números, conjunto de letras del alfabeto. Para Cantor, pues los conjuntos son colecciones de objetos que pueden poseer finitos o infinitos elementos. Como bien sabemos, la palabra finitos es todo lo que tiene fin o un límite en el espacio. En cambio, la palabra infinito, por ende, su objetivo sería que no tiene límites. Aquí, en el conjunto del dedo de las manos, tiene elementos finitos, tales como el pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Mientras que en el conjunto de los números naturales, que son 0, 1, 2, 3, tiene números infinitos. Cantor estableció este concepto como cardinal. También en este mismo ejemplo, tomando este mismo ejemplo, sería, por ejemplo, el cardinal del conjunto de los dedos de una mano 5, y el cardinal del conjunto de los números naturales, por ende, va a ser infinito. Kurt Gödel. Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en Imperio Austrohúngaro. La vida de él me interesó mucho porque a los 6 años tuvo una fiebre reumática, pero después de esto su vida retornó a un eje normal. Sin embargo, cuando cumplió 8 años, él se instruyó y leyó muchos libros, y tantos libros que leyó, él pensaba que tenía un corazón muy débil. Aunque no había evidencia de eso, pero él estaba convencido de eso. Y todo esto de aquí significó una constante preocupación por él. En el año de 1923 entró a la Universidad de Viena. Justo en ese mismo año también decidió tomar las matemáticas como su estudio principal. Pues él tuvo dos razones. La primera de estas de aquí fue que su maestro para él era un excelente matemático, y la segunda era porque estaba paralítico del cuello para abajo. De tal modo que daba sus clases en una silla de ruedas y un asistente escribía lo que él decía en el pizarrón. Y finalmente murió sentado en una silla en su cuarto, murió sentado en una silla en un hospital de Princeton en la tarde del 14 de enero de 1984. Si voy muy rápido, me avisa, Lisen, y le bajo un poquito ya. Ya. En 1931, pues con solo 25 años publicó su logro principal, que hoy es conocido como el teorema de incompletud de Gödel. Este descubrimiento fue el más importante en ese siglo. Pues a continuación, voy todo este ejemplo a visualizarlo como una metáfora. Pues aquí nos vamos a imaginar que tenemos un puente con una barrera en medio. Y a la derecha, como vemos, hay muchas cajas y cada una de estas de aquí tiene una afirmación. Junto a la barrera hay un escáner, que es este de aquí. Canaliza cada expresión y si es demostrable pasa al otro lado. Como por ejemplo, esta expresión es demostrable y automáticamente pasa al otro lado. Pues en esta caja de aquí, como vemos, pues vamos a hacer dos pasos. Primero tomamos el interior de los paréntesis y el siguiente lo eliminamos. Y ahora aquí, donde estoy señalando, nos quedaría un axioma. Pues, ¿qué es un axioma?
Pues un axioma es toda expresión igual a sí misma. Ok, en el siguiente ejemplo de aquí, pues para anexar algo, Hilbert, él creía que, o sea, que este sistema existe, o sea, que este sistema existe y se podía separar todo, o sea, se podía separar de las conclusiones verdaderas de las falsas. Pero en el año de 1931 ocurrió y también ideó un procedimiento que permitiría que las cajas se refirieran a otras que estaban en su interior, tomando este ejemplo de aquí. Pues en esta caja dice que contiene otra que pasa por la barrera. Y ya sabemos que la del interior es demostrable. Que el interior es demostrable. Y las dos atraviesan la barrera. Pero él en una caja escribió lo siguiente. La caja que contengo se llena con una copia suya y ya no pasa la barrera. Luego de esto de aquí, como vemos aquí, hizo un duplicado. Y metió la copia original, o sea, y se metió la copia dentro de la original. Ahora, aquí, o sea, aquí obviamente pasa porque, o sea, en el teorema de Hilbert dice que toda caja que se puede hacer demostrable pasa porque es verdadera. Aquí lo siguiente, pues él también dio una serie de instrucciones y si, o sea, si bien nos fijamos bien, retrocediendo a la antigua foto, pues, o sea, la caja original da instrucciones, como dije antes. Además, esto de aquí, o sea, además esto de aquí forma, o sea, en forma indirecta también nos da una referencia a una caja autorreferencial. Y pues esta caja aquí no pasaría la barrera. Pero aquí hay una sorpresa, porque si la caja pasa la barrera, como vemos aquí, o sea, la afirmación es verdadera, pero si pasa es falsa. Pues, o sea, lo que yo entiendo de esto de aquí era que, pues, para él no existe, o sea, para él no existen tantas... Y ahora sí, o sea, lo que yo entiendo aquí es que para él, o sea, no existe una afirmación clara o correcta, porque él dice que, o sea, los planteamientos matemáticos no solamente se pueden deducir, o sea, no solamente se pueden deducir con fórmulas, porque no es, o sea, en un procedimiento no es solo la fórmula, hay muchas más de sacar una respuesta. Y ese sería el ejemplo. Alan Madison Turing. Pues, esta de aquí fue la que me, o sea, fue la que me dio un poco más de curiosidad e intriga. Y aparte, él tiene una película. También si se la pueden ver es un poco chévere. Él nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Aparte, es un matemático británico. Pues sus padres fueron Julius Mathison Turing y Sarah Storling. Su área en sí era la de ciencias de la computación. También se dedicaba a criptogramas, criptografía y matemática y la lógica. En 1936 publicó un ensayo titulado Sobre los números calculables, con el cual contribuyó a la lógica matemática al introducir este concepto. Y de esto de aquí, pues él ayudó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un criptógrafo y aquí creó su propia máquina llamada la máquina de Turing. Pero en el año de 1952 fue acusado de una licencia grave y de previsión sexual, ya que en esos tiempos en el Reino Unido, pues la homosexualidad no se permitía. Así que a él le dieron dos opciones, una que era la muerte o otro que era el castramiento químico. Y pues decidió castramiento químico. Después de todo esto, murió el 7 de junio de 1954 tras suministrarse un veneno. Pues yo leí que su madre alegó que, o sea, que esto fue una muerte accidental por los químicos que él cargaba haciendo un experimento químico y por eso murió. Pero yo creo más que él planeó su propia muerte. En esto de aquí, aquí tenemos el invento más importante, que esta sería la primera máquina bomber. ¿Qué es una máquina bomber? En sí, una máquina bomber es es un ordenador de uso específico. ¿Esto para qué se utilizaba? Pues esto lo utilizaban los criptógrafos británicos para ayudar a descifrar las señales de una máquina o de un enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Él también sacó a la luz el concepto de hipercomunicación. Pues la hipercomunicación es la computación o resolución de las tareas que no pueden resolverse por una máquina. Pues él lanzó una máquina llamada el oráculo, que era una máquina dedicada a abordar tareas que pueden ser resueltas mediante un algoritmo o un enigma. También desarrolló el modelo de Pilot Modo X. Este fue el modelo que más me gustó porque o sea, fue la primera máquina electrónica desarrollada en ese tiempo. O sea, se desarrolló en la Gran Bretaña y almacenaba un programa en su memoria y gestionaba un lenguaje de programación.
Y si me alcanza el tiempo, quisiera decir lo que yo, o sea, mi opinión de cada uno de ellos y de las frases que dijeron. ¿Puedo? No, no hay tanto tiempo. Ya, Solo entonces, concluye. concluyo. O sea, concluyendo, pues cada biografía me gustó mucho, pero la que más me llenó fue la biografía de él, porque a pesar de todo, o sea, de su homosexualidad y o sea, de todo el racismo que tenía por ser así, pues sacó algo que muy pocas personas hacen en un cierto tiempo de vida. Y eso sería mi proyecto. Muy bien, gracias por todo. Estuvo muy bien, espero que te haya servido para inspirarte, Sí, para, sí, para claro. saber que existen más científicos que Einstein, ¿no? Gödel, del que hablaste el segundo, es el mejor amigo de Einstein. Einstein y tenían muchas discusiones filosóficas porque eso le gustaban a los dos. Exacto, entonces, y mucha gente no lo conoce. Y es Sí, tan importante como Einstein, pero bueno. Listo, muchas gracias, Walter. Muy ok. bien, estuvo muy bien tu presentación. Correcto. A continuación, el señor López, por favor. Daniel, tienes que compartir pantalla. Sí, Lice, ¿me escucha? Sí, yo sí te escucho. Ya, listo. En este momento voy a compartir pantalla. Esperemos un ratito, por favor, que su computadora es un poco. Ya, sí, sí pueden ver la pantalla. Ahorita sí. Dicen, ya. Bueno, Ya buenos se fue días, otra vez. profesor. Ay, Buenos ya. días, licenciado. Ya, buenos días, licenciado. Bueno, este proyecto va a iniciar con una carátula, como pueden ver, donde va el establecimiento y todo lo respectivo. Me dicen que es un poco lenta esta computadora. Tendremos una dedicatoria, que bueno, la dedicatoria va a ser algo personal y como pueden ver aquí mi dedicatoria se la dedico a Dios, que gracias a Él me ha permitido poder lograr estos objetivos, estas metas que me propongo, a mi familia y al establecimiento educativo y a los docentes por abrirnos las puertas y enseñarnos todo lo que saben para nuestro bien. Continuaremos con un índice general. Dentro del índice general tendrá una dedicatoria hasta una bibliografía, tomando en cuenta desde la historia de las matemáticas hasta la historia del siglo XXI en la actualidad. Continuaremos con una introducción. Como pueden ver, esta introducción va a constar de varias partes, la cual empezaré analizando los antecedentes matemáticos y su evolución a lo largo de la historia. Para esto voy a ir separando y analizando por épocas desde la historia, la prehistoria, hasta las matemáticas del siglo XXI. Bueno, comenzaré. Mi tema es la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas. El surgimiento de la historia de las matemáticas estaba relacionada con un desarrollo del concepto humano. ¿Cómo comienza la historia de las matemáticas? Empieza con números de dos o tres que no tenían nombre, de modo que utilizaban alguna expresión de muchos para ellos referirse a un conjunto mayor de números. En la historia de las matemáticas también se puede ver reflejado lo que es el desarrollo, los problemas a resolver que se hicieron más difíciles y ya no bastaba en las comunidades primitivas que se resolvía de una manera muy sencilla, sino que llegó a ser crucial y que se podía contar conjuntos cada vez mayores. Mientras más iban transcurriendo los años, iban pudiendo contar cantidades mayores. Por ejemplo, pudieron en la historia ya evolucionando cuantificar lo que es el tiempo, operando con fechas, posibilitando el cálculo de equivalencia para el trueque. También se consideró que las matemáticas surgieron como una ciencia con el fin de hacer los cálculos en el comercio para medir la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Con este fin se creó las matemáticas. Continuamos con una prehistoria de las matemáticas. Bueno, dice que
paleontólogos descubrieron rocas en una cueva llamada Bomblos, en la cual habían rocas y cuevas que estaban adornadas con hendiduras en forma de patrones geométricos. Hallaron evidencia de que las mujeres de esta época inventaron una forma de llevar su cuenta de ciclo menstrual de 28 a 30 días, a 30 marcas, perdón, en cada hueso. Como pueden ver, el hueso es de este bovino que está aquí, que es como una forma de búfalo. Entonces, en esta de aquí, las mujeres iban marcando su ciclo menstrual. Empezaré con la edad antigua dentro de las matemáticas. Esta se va a dividir en varias civilizaciones, por lo que es la civilización babilónica, egipta, la Grecia, India, incas y mayas. Tendremos lo que es la Babilonia. ¿Cómo se crearon las matemáticas en las Babilonias? Las matemáticas babilónicas se fundieron con las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Las matemáticas egiptas se fundieron con las matemáticas griegas y babilónicas para dar lugar a las matemáticas helénicas. Tendremos lo que es Grecia y China. Las matemáticas grecias usaban un tipo de razonamiento deductivo. A las ideas de las matemáticas eran como un entremado de teoremas sustentados en axiomas. Ratito que esta computadora se me cerró la pantalla, Alice. Ay, no. Dice, ¿sí me escucha? Se me fue la pantalla. Sí, Se me fue la pantalla. Ya. Continuamos y tenemos lo que es China. En China encontraron... ¿Los demás me escuchan? ¿O solo a mí se me fue? Sí, parece que se le fue la señal. Yo sí le escucho, profe. Ya, sí, se le fue la señal a Daniel. Bueno, si no, ya nos arreglamos con él después. Entonces, ¿quién sigue ahorita? Señorita Loor, por favor. Creo que solo tienes que compartir. Médico de... Ah, no. No, ya se fue. Sigue, Abigail. No te Está escucho. silenciada, Viv. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya. Ya. A mí me ha tocado la teoría de juegos y el dilema del prisionero. Ujú. Ya, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos, también conocida como teoría de las decisiones interactivas o teoría de las situaciones sociales, estudia la manera de tomar las decisiones óptimas, las mismas que son consideradas estratégicas, en donde los entes que participan en el juego actúan en función de las acciones que tomarían los demás. Por esta razón, la intuición no educada no es muy confiable en estos casos. El origen de la teoría de juegos. En estas se establecen bases de lo que actualmente se conocen como teoría de juegos clásica, como por ejemplo juegos en los que se gana un jugador o lo pierde su rival. Los supuestos básicos. Los participantes en la relación son conscientes de esto, buscan el máximo provecho de dicha relación y actúan relacionalmente. Existe un coste de la relación y se obtiene un beneficio de ella. Las transacciones se efectúan mediante los denominados turnos de juego. Las partidas pueden ser una sola vuelta o interactivas. El objetivo de la teoría de juegos es el análisis de estas relaciones y la búsqueda de un modelo de actuación óptimo para todos estos casos.
Hay dos tipos de enfoque, el enfoque cooperativo y el enfoque no cooperativo. El enfoque cooperativo, o sea, los jugadores pueden negociar de manera que les permita adoptar estrategias conjuntas, mientras en el juego no cooperativo este postulado no es posible. En el enfoque no cooperativo se aplica para la resolución de situaciones en donde existe competencia. Los pagos para un jugador no están en función de las estrategias escogidas por un jugador, sino también en función de las estrategias escogidas por los otros jugadores. Ya, los tipos de juegos. Los juegos individuales. Son juegos en los que interviene un solo jugador y no hay conflicto de intereses con otro jugador que tome decisiones estratégicas independientes del jugador a combatir. Los juegos de 2 o más jugadores. Este tipo de juegos son los más estudiados. Al intentar extender los resultados que se conocen para los juegos que 2 jugadores al número de jugadores que aparecen dificultades para extender los resultados, ya que aparecen nuevas oportunidades como coalición. Los juegos simétricos y asimétricos. Los juegos asimétricos son los resultados obtenidos no son idénticos desde el punto de vista de cada jugador. Las estrategias de uno de los jugadores pueden ser iguales o distintas. Los juegos de suma nula o suma no nula. El juego de suma nula, si al finalizar el juego de la suma total de los beneficios es 0, exactamente la cantidad que pierde el oponente. Los juegos no nula, el jugador que no tiene por qué coincidir con la pérdida de otro. Los juegos cooperativos. En ellos los jugadores pueden comunicarse entre sí y llegar a un acuerdo. En estos juegos hay que analizar las posibilidades de coalición que existen, como repartir las ganancias entre los miembros. Los juegos biestratégicos. Son juegos en los que cada jugador solo puede actuar seleccionando entre 2 posibles estrategias. Entre otros tipos de juegos en el jugador que puede tener 2 o más estrategias. Los juegos simultáneos y secuenciales. Los juegos simultáneos son aquellos en los que los jugadores mueven a la vez o desconocen los movimientos anteriores a los otros jugadores. Los juegos secuenciales. Los jugadores tienen algún conocimiento de las acciones previas y los jugadores no tienen que tener una información perfecta. Los juegos con repetición. Los juegos con repetición son aquellos en los que los jugadores juegan a un juego repetidas veces. Ahora voy a leer sobre el dilema del prisionero. Julio y Brian cometen un delito. Son atrapados por la policía y encarcelados en celdas separadas. La pena de este delito es de 2 años de prisión, pero la policía sabe que también ha habido un herido con arma de fuego, pero no se sabe cuál de los 2 disparó. La pena por este delito es de 5 años. Y el fiscal ofrece a cada uno de ellos un trato que consiste en que si delatan a su compañero como autor del disparo, estará solamente 1 año en la cárcel, mientras que su compañero estará 10 años y recibirá una condena de 10 años de prisión. Julio y Brian tienen 2 posibilidades, delatar o no delatar a su compañero. La decisión que tome Julio afectará a Brian y si es que viceversa, ¿no? El futuro de estos 2 hombres se puede resumir en 4 escenarios. El escenario 1, ninguno delata a su compañero y la condena sería de 2 años a cada uno, ya que no se sabe quién fue el que disparó. En el escenario 2, Julio delata a Brian y Julio recibirá 1 año de condena y Brian recibirá 10 años. Y en el escenario 3, Brian delata a Julio y Brian recibirá 1 año de condena y Julio recibirá 10 años. En el escenario 4, ambos se acusan mutuamente y los 2 serían condenados a 5 años porque serían culpables los 2
Debemos recordar que ambos están incomunicados y no pueden tomar una decisión conjunta, por lo que debemos acotar que cada persona quiere lo mejor para sí mismo. Y lo más probable es que ambos se hayan delatado mutuamente. Esta situación de Julio y Brian se denomina un equilibrio de Nash. Ahora la teoría de juegos, que consiste en monopolios y los oligopolios. En los monopolios, ya en la vida real, los monopolios son casos especiales muy limitados y se podría decir que hasta irreales. Pero analizándolos más detenidamente nos encontramos ante un caso de un enfoque no cooperativo. De igual forma se lo considera un juego en el que interviene un solo jugador. En los oligopolios puede ser entre dos o más vendedores de un producto, en donde la acción de uno de ellos afecta al resto. Es bueno acotar que el oligopolio puede existir en un alto nivel de competencia. Y bueno, les voy a leer una conclusión. La teoría de juegos es aplicable en todos los ámbitos en donde exista una interacción racional entre individuos y puede ser utilizada de diversas ramas del conocimiento. La fortaleza de la teoría de juegos es la planificación estratégica con la finalidad de predecir que los posibles escenarios entre los participantes. Existen dos enfoques, el cooperativo y no cooperativo, pero el primero es el más beneficioso para las empresas ya que funcionan las fortalezas y vuelve un producto más competitivo. En el enfoque cooperativo siempre existirán pactos entre las partes, pero siempre existe el peligro latente que una o dos no cumplan con los acuerdos preestablecidos, lo cual percutirá que las ganancias obtenidas. El equilibrio de Nash o equilibrio del miedo es un equilibrio en el que cada jugador toma sus decisiones sin tener en cuenta las decisiones de los demás y buscando exclusivamente su propio beneficio, lo cual explica por qué el enfoque cooperativo es complicado. Gracias. Gracias, Abigail. Estuvo un poquito extenso tu presentación, pero estuvo muy bien. Tu trabajo escrito también me gustó porque resume bastantes cosas bien, así que Gracias. estuvo muy bien.